La gente todavía me pregunta qué clase de animal pudo hacer aquello en la reserva Valle del Humo. Me lo preguntan en el almacén de Puerto Lumbre, cuando creen que el vino me soltó la lengua. Me lo preguntaron los periodistas que vinieron de Santiago, los que querían un titular y se fueron sin él. Me lo preguntó el fiscal, sentado frente a mí durante 6 horas, con una carpeta de fotografías que ningún hombre debería tener que mirar 2 veces. Y a todos les respondo lo mismo, porque es lo único cierto que puedo decir sin mentir y sin volverme loco. Un animal con una razón. No les gusta esa respuesta. Quieren un nombre que entiendan, un puma rabioso, un oso fugado de algún circo, una jauría de perros asilvestrados enloquecidos por el invierno. Quieren algo que se pueda escribir en un formulario y archivar, algo que se mate con un rifle de buen calibre y se olvide. Yo escribí ese informe. Lo firmé con mi nombre, Tomás Arriagada, guardaparques, 12 años de servicio en el sur. Y en ese informe hay verdades. Hubo trampas ilegales. Hubo una red de tráfico de especies protegidas. Hubo 5 hombres muertos. Todo eso es cierto, y todo eso está escrito. Pero el informe no cuenta el sonido que hace una criatura que pesa más que un caballo cuando respira a 30 centímetros de tu cara y decide, por alguna razón que tú jamás vas a comprender, no abrirte el pecho de un solo golpe. Y sobre todo, no cuenta la venda roja. Esa es la parte que llevo años sin poder escribir. La gente que vio las fotos pregunta por la sangre, por los cuerpos, por la jaula. Nadie pregunta por la venda roja, porque nadie sabe que existe. Es lo único que me guardé entero. Una tira de tela roja que aparece cada invierno en mi puerta, y que significa más cosas, y peores, de las que cualquiera podría adivinar. Esta noche voy a intentar contarlo todo. Afuera está nevando otra vez sobre el Valle del Humo. Dejé la luz del porche encendida, como cada invierno, por la razón que van a entender si aguantan hasta el final. Y dejé la puerta con doble pestillo, aunque ya sé que eso no sirve de nada. Empiezo por el lugar. La reserva y la torre. La reserva Valle del Humo no aparece en ningún folleto de turismo. Es de esas que se cierran al público por reordenamiento administrativo y que nadie vuelve a abrir, porque no hay plata, porque no hay caminos firmes. Queda al fondo de los bosques fríos del sur, ahí donde la cordillera empieza a olvidarse de que existe la gente. Bosque de lenga y de coihue, viejo, mojado, oscuro incluso al mediodía. Árboles tan altos y apretados que la luz llega quebrada, en pedazos, como si tuviera que pedir permiso para entrar. El suelo siempre húmedo. El musgo lo cubre todo, los troncos caídos, las piedras, los huesos de los animales que mueren ahí y que el bosque se traga sin apuro, sin asco, sin testigos. Y está el humo, que le da el nombre al valle. Una neblina que sube de la tierra en las mañanas frías y se queda enredada entre los troncos hasta media tarde. No es niebla de mar, es más espesa, más baja, huele a barro y a hojas podridas, y se mueve despacio aunque no sople ni una pizca de viento. Los antiguos decían que el valle respiraba, que esa neblina era el aliento de algo enorme dormido bajo la tierra. Yo me reía de eso los primeros años. Después dejé de reírme, y después dejé de poder dormir las noches en que la neblina subía sin viento. Mi puesto era la vieja cabaña de guardaparques, a unos 40 minutos a pie de la Torre Cóndor, una estructura de fierro y madera de los años 50 que sirvió para vigilar incendios y que ahora es un esqueleto que cruje con el viento. Subí ahí decenas de veces a tratar de pescar señal de radio, el único punto del valle donde a veces, con suerte, el aparato funcionaba. Torre Cóndor era también mi código de radio, aunque la torre quedara lejos de la cabaña. En los mapas antiguos, todo ese sector figuraba con ese nombre. Desde arriba se veía todo, el río Negro Chico cortando el valle como una cicatriz negra, los caminos antiguos comidos por la maleza, y al fondo, donde nadie iba, las paredes de roca que la gente llamaba la Quebrada de los Huesos. La radio era mi cordón con el mundo, y era un cordón podrido, días enteros de pura estática, y de pronto, sin razón, una voz de Puerto Lumbre nítida como si estuviera al lado. Aprendí a no confiar en ella. Aprendí a estar solo de verdad, que es una cosa que la gente de ciudad cree entender y no entiende. Tenía mapas viejos en la cabaña, dibujados a mano por los primeros guardabosques. En uno, en el sector de la Quebrada, alguien había escrito una sola palabra y la había tachado después,
como arrepentido. Tardé años en descifrarla bajo la tinta. Decía, guarida. Nada más. 12 años en ese lugar me enseñaron a leer el monte, a saber cuando un animal está cerca por cómo callan los pájaros, a distinguir la pisada de un puma de la de un zorro, a sentir cuando el bosque está tranquilo y cuando está esperando algo. Lo que no me enseñó nadie fue qué hacer cuando el bosque deja de respirar, y el silencio que queda no es de ningún animal que figure en ningún manual. La leyenda de Puerto Lumbre. Puerto Lumbre era mi único contacto con la gente. Un pueblo de 200 almas, casas de madera ennegrecida por la lluvia, un muelle podrido, un almacén, una posta que abría cuando el médico se acordaba de que existía. Yo bajaba cada 2 semanas por provisiones, y me quedaba un rato en el almacén, donde los viejos tomaban y hablaban. Hablaban del padre del monte. Al principio lo tomé como tantas otras historias de pueblo encerrado entre montañas. Que en el bosque vivía algo que no era puma ni hombre, con forma de perro enorme pero que caminaba en 2 patas cuando quería, el pelaje oscuro como agua sucia y los ojos del color del ámbar, de algo que arde despacio sin apagarse. Que era inteligente, que entendía las cosas de los hombres mejor de lo que los hombres entendían las suyas. Lo llamaban el padre del monte. Los más viejos, el perro del humo. Hubo una tarde, un invierno antes de todo esto, que se me quedó grabada. Esperaba que escampara cuando un viejo llamado Don Aliro, que había arreado ovejas en esa cordillera desde antes de que yo naciera, se sentó frente a mí sin que lo invitara. Tenía las manos llenas de cicatrices y los ojos blancos de cataratas, pero me miró como si me viera entero. «Usted cuida el Valle del Humo», me dijo. No era pregunta. Le dije que sí. Entonces escúcheme una sola vez. Allá arriba hay algo viejo. Más viejo que la reserva, más viejo que el pueblo, más viejo que los mapas. La gente le dice el padre del monte. Y va a estar bien con usted mientras respete una sola regla. Bajó la voz, y todo el almacén la bajó con él. No le haga daño a lo suyo. No toque a sus crías. Él no mata por hambre, joven. Él no mata por rabia. Él cobra. Y cobra exacto, lo mismo que le dieron, ni más ni menos. Me contó entonces de un cazador, sin nombre, que de muchacho se jactó de haber matado a una cría del perro del humo para venderle la piel a un comerciante. 3 semanas después apareció colgado de un árbol por los tobillos, despellejado, con su propia piel doblada con cuidado a los pies, igual que él había doblado la del cachorro. A Don Aliro se le quebró la voz al contarlo, y eso me asustó más que la historia. El padre siempre devuelve la misma mano que le pegaron, dijo, y se levantó y se fue sin terminar su vino. Yo asentí, pagué mi cuenta y volví al bosque pensando que eran cuentos de gente que pasa demasiados inviernos sola. El bosque del sur se traga gente sin necesidad de monstruos. No hacía falta inventarle uno. Eso pensaba yo. Que Dios me perdone lo poco que sabía. El disparo. Fue a finales de junio. Pleno invierno austral. La nieve ya cubría las partes altas y bajaba cada noche un poco más, como una marea blanca y paciente. Yo estaba en la cabaña, junto a la estufa de leña, escribiendo el parte semanal. Afuera caía una lluvia helada de esas que se vuelven hielo al tocar el suelo. El viento empujaba constante contra las paredes. Era una noche para no salir por nada del mundo, y yo lo sabía. Y entonces lo escuché. Un disparo. Seco, único, inconfundible. Rifle de cacería, calibre grande, el sonido viajando limpio sobre el agua del río Negro Chico. Venía del noroeste, de la zona alta, una parte de la reserva donde está prohibido cazar, prohibido entrar, prohibido todo. Me quedé con el lápiz suspendido sobre el papel. Esperé. A veces el eco engaña, a veces un árbol que se parte suena como un tiro. Pero no hubo eco que valiera. Llevaba 12 años escuchando ese bosque y conocía cada uno de sus ruidos. Eso no era el bosque. Eso era un hombre, con un arma, donde no debía estar. Tomé la radio. Llamé a la base de Puerto Lumbre. Estática. Cambié de canal. Estática. Subí el volumen, lo bajé, golpeé el aparato con la palma. Repetí mi código, mi posición, una y otra vez, hablándole al vacío. Base, aquí Torre Cóndor, copio disparo en zona estricta. Nada.
Y mientras insistía me erizó la piel un detalle: la estática no era normal. La estática de radio tiene un crujido vivo, lleno de chasquidos. Esta era plana, sorda, un siseo apagado, como una boca tapada, como si algo, entre yo y el mundo, se hubiera tragado todas las ondas del aire. Dejé la radio. Me quedé mirando el fuego un largo rato, peleando conmigo mismo. Debí quedarme. Cualquiera con 2 dedos de frente se queda adentro una noche así, sin radio, sin respaldo, para enfrentar a alguien armado en plena oscuridad. Pero llevaba 12 años cuidando ese lugar como si fuera mío, y la idea de que unos furtivos entraran a matar lo poco que quedaba, en mis narices, me hervía en el pecho hasta que no la aguanté más. Me puse el equipo de lluvia, las botas, la linterna frontal. Tomé la escopeta del armario, más por costumbre que por valentía. Y salí a la noche. El bosque. El frío me golpeó como una pared de fierro. La lluvia se había vuelto una llovizna fina y congelante que se metía por cada costura de la ropa. Bajé hacia el río con la linterna recortando un cono blanco entre los árboles negros, y empecé a subir hacia la zona del disparo. A los 20 minutos noté lo primero: el bosque estaba demasiado callado. No había ranas, ni el chillido de los chucao, ni el roce de ningún animal entre los helechos. Solo mis botas en el barro, mi respiración, y la llovizna sobre las hojas. Era el silencio de un lugar que aguanta el aire. Después, las ramas. A mi derecha, fuera del haz de luz, una rama bajó y volvió a subir, ese sonido de madera que se libera de un peso. Apunté la linterna. Nada, solo neblina y troncos. Pero ahí abajo no había viento, el viento soplaba arriba, en las copas. Algo había movido esa rama. Después el olor. Pelo mojado, espeso, penetrante, un olor que se mete en la garganta y se queda. Y debajo, el hierro de la sangre fresca. Bajé la linterna al suelo y las encontré, manchas oscuras, casi negras, sobre el barro y la nieve. Un rastro. Algo herido había pasado por ahí, arrastrándose. Y junto a la sangre, las huellas. Me agaché sobre ellas con el corazón golpeándome. No eran de puma, yo había visto miles. Estas eran enormes y tenían algo que ningún felino tiene, la marca clara de 5 dedos largos, casi una mano, hundidos profundo por el peso de lo que las dejó. Y más adelante había otras, más pequeñas, del mismo tipo. 2 criaturas. Una grande, una chica. La sensación de ser observado me cayó encima entonces, como una mano fría en la nuca. Giré la linterna en círculo, despacio. Troncos. Neblina. Y por un instante, allá entre los árboles, 2 puntos de luz baja, ámbar, que reflejaron mi linterna y desaparecieron. Y entonces lo escuché. El llanto. El hallazgo. Me detuve en seco, con un pie todavía en el aire. Era un llanto. Pero no era un llanto de animal que yo pudiera reconocer. No era el aullido de un perro herido ni el maullido grueso de un puma. Tampoco era humano del todo. Estaba en el medio, en una frontera que mi cabeza se negaba a aceptar. Tenía la desesperación de un cachorro, debajo, algo casi como una palabra, una vocal larga y rota repetida por una garganta que no estaba hecha para hablar pero que lo intentaba igual. Cada nervio del cuerpo me gritaba que me fuera. 12 años de instinto, todo lo que sabía del monte, las palabras de Don Aliro, todo me decía retrocede, este silencio es una advertencia. Pero el llanto tenía algo que me agarró de un lugar más viejo que el miedo, algo a lo que un ser humano no puede dar la espalda y seguir siendo humano. Avancé. Bajé por una pendiente de raíces y musgo hasta una hondonada junto a un brazo muerto del río. Y ahí, contra la base de un coihue caído, la luz de mi linterna la encontró. Al principio mi cabeza la rechazó por completo. Tardé en aceptar lo que veía, porque no entraba en ninguna casilla. Era del tamaño de un perro grande, pero la proporción estaba toda mal, las patas traseras demasiado largas, dobladas de una forma que recordaba más a las piernas de un niño en cuclillas que a las de cualquier animal. Cubierta de un pelaje oscuro, empapado, con las costillas marcándose en cada respiración rápida. Y tenía manos. Eso fue lo que me cortó el aire. Manos. 5 dedos, con garras, sí, pero manos de verdad,
apretadas contra una herida en el hombro de donde brotaba la sangre que yo había venido oliendo todo el camino. Levantó la cabeza y me miró. Los ojos eran ámbar, de miel encendida. Pero no fue el color lo que me clavó al suelo, sino lo que había detrás. No era la mirada vacía de un animal acorralado. Era una mirada que me leyó, vio la linterna, vio la escopeta colgada de mi hombro, vio mi cara, y entendió, con una claridad que me heló más que todo el invierno junto, exactamente lo que yo era capaz de hacerle. Me tenía pavor, y al mismo tiempo me suplicaba. El disparo que escuché desde la cabaña le había entrado por el hombro. Le costaba mover el brazo, el dolor la recorría entera. Levanté la escopeta, puro reflejo, una cría de algo que no entendía, herida, peligrosa, sola en la noche. El manual dice 1000 cosas para un momento así y ninguna sirve cuando lo tienes delante. Y la criatura, en lugar de gruñir, en lugar de lanzarse, hizo algo que todavía me persigue. Dejó de defenderse. Bajó la cabeza despacio, expuso el cuello, ofreció la garganta, y soltó otra vez ese llanto a medio camino entre cachorro y niño. Se rindió. Eligió morir en paz antes que pelear. Y en ese segundo sentí lo otro. La presencia. Algo enorme, en la oscuridad detrás de mí, que se había detenido a observar qué iba a hacer yo. El bosque entero pareció inclinarse a esperar mi decisión. Bajé la escopeta. La levanté contra una criatura rendida, y esa culpa, la de haberla apuntado siquiera, me acompaña hasta hoy. No quise averiguar qué clase de hombre habría apretado el gatillo después de ver lo que vi. La venda roja. Me acerqué de a poco, con las manos abiertas y vacías, hablándole bajito, como le hablaba a los animales heridos de mis rondas. Tranquilo. No te voy a hacer nada. La criatura temblaba, pero me dejó acercarme. Y cuando le toqué el pelaje del cuello, caliente bajo la lluvia helada, sentí su corazón latiendo rápido y aterrado, igual que el mío. La herida era fea. La bala había entrado por el frente del hombro y se había alojado contra el hueso. Había perdido demasiada sangre. Si la dejaba ahí, moría esa noche. Saqué mi botiquín de campo. Pinzas, gasa, desinfectante, venda. Hablándole todo el tiempo, le abrí un poco la herida. La criatura aulló, un sonido que me partió por dentro, pero no me mordió. Me clavó los ojos ámbar y aguantó, como aguanta alguien que entiende que el dolor de ahora compra que no haya un dolor peor después. Metí las pinzas. El metal raspó contra algo duro. Apreté los dientes y tiré. La bala salió con un chasquido húmedo, deforme, todavía tibia de la pólvora. Limpié la herida lo mejor que pude. Apreté gasa hasta que la sangre dejó de salir a chorros. Y entonces saqué la venda. Lo único limpio y largo que tenía era una venda elástica de color rojo. Roja como el vino, como la sangre que ya se me secaba en las manos. La pasé alrededor del hombro y el pecho, vuelta tras vuelta, firme. Cuando terminé, la criatura levantó la cabeza y olió la venda. Olió la medicina. Olió mis manos. Y después me olió a mí, largo, profundo, grabándose algo que en ese momento no entendí. Esa venda roja. ¿Cuántas noches he soñado con ese pedazo de tela? Se me volvió un símbolo dentro del cráneo. Salvación, porque le devolvió la vida, deuda, porque toda vida salvada es una cuenta abierta, frontera, porque partió en dos mi existencia, culpa, por todo lo que vino detrás, prueba de inocencia, porque fue lo único que me separó de la muerte cuando llegó el momento, y advertencia, porque me enseñó que en ese valle la línea entre vivir y morir tiene el grosor de una tira de tela. La cría no podía caminar. Me la cargué al hombro, pesaba como un niño grande, caliente y temblando contra mi cuerpo, y emprendí la bajada hacia mi cabaña. El bosque seguía mudo, pero ahora el silencio se sentía distinto. Más atento. Algo nos seguía bosque abajo, paso a paso, sin mostrarse, esperando. La cabaña. Llegué pasada la medianoche, agotado, empapado, con la criatura todavía respirando contra mi pecho. La acosté junto a la estufa, sobre una manta vieja. Le di agua tibia, que tomó de mi mano con una lengua larga y oscura. Le acerqué un pedazo de carne y la comió despacio, sin dejar de mirarme. Poco a poco se le calmó el temblor, y dormida parecía casi un perro grande, casi normal, hasta que uno le veía las manos.
y mientras la velaba, empecé a notar las cosas que no encajaban. No miraba como un animal. Cuando un tronco crujió en la estufa, no se sobresaltó como salta una bestia. Giró la cabeza, lo identificó y volvió a relajarse, como hace una persona que reconoce el chasquido del fuego en su casa. Cuando yo suspiré de cansancio, levantó los ojos y me observó, y juro que había algo parecido a la preocupación en esa mirada. Pero lo que más me inquietó fue la puerta. Cada cierto rato, sin motivo, la cría giraba la cabeza hacia la puerta y se quedaba mirándola fijo, las orejas tensas, como quien espera a alguien que sabe que va a llegar. Y después soltaba un sonido bajo, suavísimo, hacia la madera cerrada. No de miedo, de llamado. Estaba avisando. Le estaba diciendo a alguien dónde estaba. Me senté en la silla con la escopeta cruzada sobre las piernas. No por miedo a ella, a esas alturas ya no le temía a la cría. Era por lo otro, por la presencia que nos había seguido bosque abajo y que se había quedado afuera, en la nieve, esperando. No dormí. Esperé. Y el bosque, cerca de las 3 de la mañana, dejó de respirar. La llegada del padre del monte. Primero fueron los detalles pequeños, esos que el cuerpo nota antes que la mente. La estufa pareció apagar su sonido, como si el fuego se hubiera puesto a escuchar. La lluvia sobre el techo se fue espaciando, gota por gota, hasta detenerse. Y debajo de todo eso, en el suelo de tablas, sentí una vibración. Leve al principio. Después más clara. Pasos enormes, pesados, lentos, acercándose desde el bosque, haciendo temblar apenas las tazas en la repisa. El viento, que había soplado constante toda la noche, se cortó de golpe, como si una mano gigante hubiera cerrado una puerta sobre el mundo. El silencio que quedó tenía peso. Apretaba los oídos. La cría se despertó. Levantó la cabeza de la manta y miró hacia la puerta. No se asustó. Hizo algo peor. Soltó un sonido suave, casi de alivio. Una bienvenida. Afuera, en la nieve, algo respondió. No fue un aullido. Fue una respiración enorme, lenta, justo del otro lado de la pared de troncos, tan grande que la sentí en el pecho antes que en los oídos. Y con ella, otra vez el olor, pero 10 veces más fuerte, mezclado con algo más viejo, tierra, sangre seca, años de bosque. La respiración se acercó hasta que supe, con el pelo de los brazos erizado, que la cosa tenía el hocico a centímetros de la madera, leyendo el interior de mi casa. Y entonces la puerta explotó. No se abrió. Explotó hacia adentro, arrancada de las bisagras de fierro como si fueran de papel mojado, un golpe que sacudió la cabaña entera y me tiró de la silla. La escopeta salió volando de mis manos y se perdió bajo la cama. En el marco de la puerta, llenándolo por completo, agachado para caber bajo el dintel, estaba el padre del monte. No tengo palabras que le hagan justicia. Era enorme. De pie habría medido más de 2,5 metros, pero estaba inclinado hacia adelante, los brazos largos, las manos terminadas en garras negras apoyadas en el suelo. El pelaje oscuro le cubría el cuerpo entero, erizado, goteando nieve. La cabeza era de perro, alargada, con un hocico lleno de dientes que brillaban a la luz del farol. Y los ojos, los mismos de la cría, pero antiguos, fríos, ardiendo con una inteligencia que no era humana ni animal, sino algo que ya existía cuando nosotros todavía no bajábamos de los árboles. Esos ojos se clavaron en mí. Vio la sangre seca en mis manos. Vio la escopeta perdida bajo la cama. Vio mi cara de terror. Y para él, en ese instante, la historia era simple. Yo era el hombre que tenía a su hijo, manchado con su sangre, con un arma cerca. Yo era el cazador. Cruzó la habitación en un movimiento que no alcancé a ver. Un segundo estaba en la puerta y al siguiente su mano me tenía contra la pared, levantado del suelo, una garra apretándome el pecho con una fuerza que me vació los pulmones. Abrió las fauces, y vi los dientes, y vi mi muerte escrita en ellos, y supe que iba a morir ahí, esa noche, sin que nadie supiera jamás qué pasó conmigo. Cerré los ojos, y escuché el llanto. La cría se había levantado de la manta, arrastrándose con sus últimas fuerzas, y se había puesto entre los dos. Le llamaba al padre con ese sonido a mitad de camino entre cachorro y niño. Y le mostraba el hombro. La venda roja.
Sentí la garra aflojarse apenas. El padre del monte giró la cabeza hacia la cría. La olió. Olió la venda, la medicina, la sangre limpia de una herida curada y no abierta. Y después me olió a mí otra vez, largo, profundo, reconstruyendo la historia con la nariz, la bala, el hombre que pudo matar y no mató, las manos que sacaron el metal del hueso, la tela roja que detuvo la sangre. Pasó un tiempo que no sé medir, yo colgando de su garra, sin respirar, mirando esos ojos ámbar que me estudiaban como si yo fuera el animal raro, el que hace cosas que no encajan con lo que un cazador hace. Y me soltó. Caí de rodillas, tosiendo, llorando sin darme cuenta. El padre del monte se irguió, levantó a la cría con una delicadeza imposible para algo tan enorme y la acunó contra el pecho. Se quedó un momento mirándome desde arriba. No con gratitud. Fue algo más frío, un reconocimiento, una cuenta anotada en alguna parte de esa mente antigua. Después se dio vuelta, se agachó para pasar por el hueco de la puerta destrozada, y se fue. La nieve se lo tragó en 2 pasos. El viento volvió a soplar como si nunca se hubiera detenido. Me quedé en el suelo, con la puerta arrancada, el frío entrando, y la mancha tibia en la manta donde la cría había dormido. Y supe, con una certeza absoluta, que aquello no terminaba, que recién empezaba. La investigación. Al amanecer no había pegado un ojo. Clavé una lona sobre el hueco de la puerta, me cambié la ropa mojada, y en cuanto hubo luz salí a seguir rastros. No los del padre del monte, esos se perdían en la nieve a propósito, como borrados. Seguí los otros. Huellas de botas, marcas de neumáticos anchos, de camioneta de doble tracción, donde no debía haber ninguna. No descubrí todo de golpe, el bosque me lo fue entregando de a pedazos. Primero los casquillos. 3, de rifle de calibre grande, junto a un árbol con la corteza arañada, una posición de tirador con buena vista a la hondonada donde encontré a la cría. Desde ahí le habían disparado, con calma, con puntería. Después los cables. Cables de freno tensados entre los troncos, lazos casi invisibles, algunos cortados, otros todavía armados. Y cepos de acero del tamaño de un plato, escondidos bajo las hojas. Trampas ilegales, prohibidas hace décadas. Algunas tenían todavía lo que habían atrapado, un huemul muerto con la pata destrozada, pumas, zorros, pájaros, amontonados, algunos despellejados. Después las cámaras. Cámaras trampa atadas a los árboles, camufladas, todas apuntando a los senderos y a la hondonada. Las habían puesto para registrar a la cría, para grabar al padre cuando viniera. Y por fin, bajo una saliente de roca, el campamento. Grande, profesional. Carpas camufladas, generadores, conservadoras industriales, una camioneta tapada con maleza. Documentos en una mesa plegable, un permiso de investigación con sello y firma que, de cerca, era falso, con el nombre de una universidad que no existe. Esto no era una cacería de fin de semana. Era una operación de tráfico de especies, de las que mueven mucha plata en mercados negros que la gente de Puerto Lumbre ni se imagina. Y mientras caminaba entre todo aquello, conteniendo las arcadas, escuché un golpe sordo, repetido, que venía de debajo de la tierra. Esteban Rivas. Me quedé inmóvil. Volvió. Golpe, golpe, golpe. Y bajo los golpes, una voz, ahogada, casi inaudible, como un sueño que sube desde el fondo de un pozo. Aquí, estoy aquí, por favor. Pensé que era una trampa. Lo pensé de verdad, porque entre tantos cepos ya no confiaba en nada, y porque una voz saliendo de la tierra no es algo que la mente acepte sin pelear. Pero los golpes seguían, perdiendo fuerza con cada uno, y entendí que si era una trampa, era una que se estaba muriendo. Seguí el sonido hasta un montículo de tierra removida y empecé a cavar. Con las manos, con un palo, con una pala que encontré tirada. Los golpes ya casi no se oían. Cavé hasta que las uñas se me llenaron de barro, hasta que mis dedos golpearon madera. Una caja, un cajón claveteado, enterrado a medio metro. Forcé la tapa, la arranqué, y el olor a encierro y a miedo me golpeó la cara. Adentro había un hombre. Vivo, apenas. Después supe que no llevaba más de una noche bajo tierra. Lo habían enterrado esa misma madrugada,
cuando Ramiro decidió que ya no podían llevárselo con ellos ni dejarlo hablar. Unas horas más, y yo habría encontrado un cadáver. Estaba pálido como la cera, con los labios morados y los ojos enloquecidos de pronto por la luz. Lo saqué, lo cubrí con mi chaqueta y le di agua de a sorbos. Tardó un largo rato en poder hablar, y cuando habló lo hizo de a poco, como quien va sacando piedras de una herida. Se llamaba Esteban Rivas, doctor en biología, especialista en fauna del sur. Había llegado meses atrás con ese permiso falso, conseguido por un hombre llamado Ramiro Valdés. Creyó que venía a estudiar especies en peligro. Cuando entendió lo que Valdés y su gente hacían de verdad, ya era tarde. No es solo tráfico de animales, me dijo, agarrándome el brazo con una fuerza que no parecía caber en ese cuerpo medio muerto. Ramiro encontró rastros de lo que el pueblo llama el padre del monte, y se dio cuenta de que era real, y calculó cuánto pagaría cierta gente por una criatura así. Viva. Me contó el plan, pieza por pieza. Habían rastreado a la cría con las cámaras. La idea era herirla, no matarla, lo justo para que no pudiera huir, y usarla como carnada, porque sabían, por las mismas leyendas que yo oí en el almacén, que el padre vendría por ella. Capturar a los dos era una fortuna. Yo me negué, dijo, y se le llenaron los ojos. Les dije que esa cosa no era un animal, que entendía, que era una locura. Por eso Elías me enterró. Vivo. Ramiro dijo que un biólogo muerto haría preguntas, pero uno desaparecido, no. El disparo de esa noche. La bala en el hombro de la cría. La habían herido a propósito, la habían dejado sangrando como un cordero atado a una estaca, esperando al lobo. Y yo, sin saberlo, había caminado al centro de la trampa, saqué la carnada del anzuelo, curé a la cría y la devolví a su padre. Y entendí algo que me hiela hasta hoy. El padre del monte ya sabía todo esto, mejor que yo. Sabía quién disparó, quién puso las trampas, quién enterró vivo al único que se negó. Y el padre del monte cobra exacto. Esteban me fue poniendo cara y nombre a cada uno. Ramiro Valdés, el líder, frío, obsesivo, nieto de un cazador legendario que estuvo a punto de cazar al perro del humo y murió en el intento. Quería terminar lo que su sangre empezó, y de paso hacerse rico. Elías Mardones, el enterrador, callado, sin chiste, el hombre al que llamaban para hacer desaparecer un problema, y al que le gustaba el trabajo. Bruno Salcedo, el trampero, orgulloso como un artesano, hablaba de sus cepos como un ingeniero de un puente y calculaba el dolor en kilos de presión. Julián Fierro, el tirador, arrogante, de buena puntería y peor alma, que llamaba táctica a meterle una bala en el hombro a una criatura indefensa. Y Mauro Leiva, el camarógrafo, que lo filmaba todo y no veía dolor en nada, solo material, archivo, mercadería para los compradores. 5 hombres. El padre del monte ya había empezado a pasarles la cuenta. El castigo de Elías Mardones. El primero fue Elías, el enterrador. Lo encontré 2 días después, cuando salí a buscar señal en la torre y el bosque me desvió por un sendero que normalmente no uso. Las huellas estaban ahí, claras, casi como una invitación. Elías estaba en un claro pantanoso, una de esas turberas donde el suelo es agua disfrazada de tierra firme. Estaba hundido hasta el pecho en el barro helado. Las raíces de los árboles de alrededor estaban enroscadas en su cuerpo, en los brazos, en el cuello, apretadas, como dedos largos y leñosos que lo habían sujetado y lo habían bajado despacio. Pero no había muerto rápido. El barro a su alrededor estaba revuelto, golpeado, arañado, había peleado durante horas. Tenía las uñas arrancadas de tanto rasgar la tierra y las raíces buscando un agarre que no existía, los dedos congelados en garra. Y la boca, abierta en un grito que el frío petrificó, estaba llena de barro negro, tierra hasta la garganta. Lo habían enterrado vivo, igual que él enterró a Esteban, pero al revés. Esteban tuvo una caja, una bolsa de aire, una oportunidad. Elías tuvo el barro entrando despacio por la boca y la nariz mientras las raíces lo bajaban centímetro a centímetro y la tierra le respondía a cada arañazo tragándolo un poco más. El bosque se lo tragó vivo, con tiempo, con paciencia, exacto. Vomité ahí mismo, de rodillas en la nieve. Y empecé a hacerme la pregunta que no me soltaría más. ¿Esto era justicia o monstruosidad?
Elías merecía castigo, sí. ¿Merecía esto? ¿Y quién era yo para decidirlo, si lo único que hice fue curar a una cría, y de esa curación nacía ahora toda esta sangre? Esa noche no dormí. Y entendí algo peor, que yo ya no era solo un testigo. El castigo de Bruno Salcedo. El segundo fue Bruno Salcedo, el trampero. Lo encontramos con Esteban, ya con fuerzas para acompañarme, en el corazón de su propio campo de trampas. Lo oímos antes de verlo, un sonido de metal contra metal, de cadena tensa, rítmico, como una campana rota. Bruno estaba en el centro del claro, atrapado en su trampa más grande. Un cepo industrial, de los que ni un puma puede abrir, cerrado sobre sus dos piernas, partiéndole los huesos, la sangre congelada en un charco negro que decía que llevaba ahí mucho tiempo. La cadena era lo que sonaba. Había tirado de ella con tanta desesperación que se arrancó pedazos de las manos, y aún muerto el viento la movía contra el acero. Pero no fue el cepo lo que más me marcó. Fue lo que había alrededor. Todas sus herramientas, cuchillos, alicates, tenazas, las cosas con las que armaba sus trampas y desollaba a sus presas, estaban dispuestas en un círculo perfecto, destruidas, clavadas en la tierra justo fuera de su alcance, a centímetros de sus dedos estirados al máximo. El padre del monte lo había atrapado con su propia obra maestra y había puesto las herramientas de su oficio donde Bruno pudiera verlas pero jamás tocarlas. El ingeniero del dolor, atrapado en su mejor diseño, sintiendo en sus huesos rotos la clase de dolor que él calculaba en kilos de presión para los animales. Su orgullo, su tumba. Esteban se quedó largo rato frente al cuerpo. Después dijo, muy bajo, está leyendo lo que hicieron, Tomás. A cada uno le devuelve su propio crimen. No es un animal. Es un juez. Y yo me hice la segunda pregunta. ¿Soy testigo o cómplice? Porque podía haber intentado avisar a la policía días atrás, podía haber hecho algo, y no lo hice, y los hombres seguían muriendo, y una parte oscura de mí, una parte que me da vergüenza, sentía que se hacía justicia. El castigo de Julián Fierro. El tercero fue Julián Fierro, el tirador, el que apretó el gatillo. Lo encontramos vivo. Esa fue la peor parte, que todavía estaba vivo. Lo oímos desde lejos, sus gritos cruzando el valle al atardecer, gritos de un terror puro, animal, que no paraban. Lo hallamos al borde del bosque, en un campo abierto y nevado, una zona pelada sin un árbol detrás del cual esconderse. Estaba herido en el hombro. En el mismo hombro, exactamente, donde él le disparó a la cría. Una herida calculada, hecha para doler y sangrar despacio sin matar de inmediato. Y estaba amarrado al suelo en el centro de ese campo, no con cuerdas, sino con sus propios cinturones, en la misma posición en que ellos dejaron a la cría como carnada. Lo habían convertido en lo que él convirtió a la cría. En el cordero atado. Y lo peor, lo que le sacaba esos gritos, era que él lo sabía. Sentía en carne propia lo que la cría sintió esa noche, el ardor de la bala, el frío subiendo por el cuerpo, y la certeza absoluta de que algo enorme y oscuro venía por él desde los árboles, sin apuro. Me arrodillé junto a él. Entre gritos, me confesó todo, como si vaciar la culpa pudiera salvarlo. Que él propuso lo de la carnada. Que dijo que era pura táctica, que la cría sanaría. Que cuando le metió la bala, la criatura lo había mirado a los ojos, y que esa mirada lo perseguía. No sabía que entendía, repetía. No sabía que entendía, te juro. Quise sacarlo. Peleé con las correas. Pero entonces el viento se cortó de golpe, el olor a pelo mojado inundó el campo, y supe que era tarde. Esteban me arrastró hacia los árboles, y desde la línea del bosque vimos las sombras moverse en la nieve, vimos a Julián gritar una última vez mirando algo que se acercaba sin prisa, y después la oscuridad cerró sobre el campo y los gritos se cortaron, secos. A la mañana siguiente solo quedaba la sangre en la nieve y las correas vacías. El padre del monte le devolvió, minuto a minuto, la misma noche que él le regaló a su hijo. El castigo de Mauro Leiva. El cuarto fue Mauro Leiva, el camarógrafo, el que lo filmaba todo y no veía nada. Lo encontramos frente a su propia cámara. El camino hasta él ya era una pesadilla. A lo largo del sendero, en los árboles, había fotografías clavadas en la corteza,
imágenes que Mauro había impreso de su propio archivo, animales en las trampas, la cría herida en la hondonada, planos del campamento, clavadas en orden, como las estaciones de un Vía Crucis, contando la historia de lo que esos hombres hicieron para que el último en recorrer ese camino lo entendiera todo. Y en algunas, al fondo, en la oscuridad donde Mauro nunca se dio cuenta de que era observado mientras observaba, se veían dos puntos de luz ámbar. El padre del monte había estado ahí todo el tiempo, en cada grabación, mirando al hombre que miraba sufrir. Mauro estaba en el centro del campamento, atado a una silla, frente a su cámara montada en el trípode. La cámara estaba encendida. La lucecita roja parpadeaba, filmando, y a Mauro le habían forzado los párpados a quedarse abiertos, obligado a mirar la pantallita, donde en bucle corría todo lo que había filmado en esos meses. Todo el sufrimiento que registró con tanto cuidado profesional, sin sentir nunca nada. Las trampas, los despellejados, la cría herida llorando en la noche. El padre del monte lo había sentado vivo frente a su propia obra y lo había obligado a ser, por fin, el público de su espectáculo, hasta que el corazón le falló de puro horror y de pura, larguísima vergüenza. El que filmaba el sufrimiento terminó convertido en su última grabación. Apagué la cámara sin mirar lo que tenía adentro. Hasta hoy no sé qué fue lo último que vieron esos ojos forzados a permanecer abiertos, y prefiero no saberlo. 4 hombres, 4 muertes, cada una a la medida exacta de su crimen. Y esa noche le di vueltas a las preguntas hasta que me dolió el cráneo. El padre del monte entiende la diferencia entre culpa e inocencia, o solo tiene una memoria perfecta para el daño. Quería creer que entendía, porque si entendía, yo estaba a salvo. Pero después me acordaba de su garra en mi pecho, de lo cerca que estuve de morir por un malentendido, y entendía la verdad, que la frontera entre el perdón y el castigo, para él, tenía el grosor de una venda, de un olor, de un instante de duda. ¿Y qué pasaría si me confundía otra vez? Faltaba uno. La quebrada de los huesos. Ramiro Valdés. El cerebro. El último nombre de la lista. Y el único que no iba a esperar su turno sentado. Esteban me dijo que Ramiro, en cuanto entendiera lo que les pasaba a sus hombres, no huiría sin más, intentaría terminar el plan a la fuerza, llevarse al menos una pieza, salvar algo del orgullo de su sangre. Y sabíamos a dónde iría, a la quebrada de los huesos, el único lugar al que creía haber rastreado la guarida. Dejé a Esteban en la cabaña, demasiado débil aún, con la escopeta que recuperé de debajo de la cama, y partí solo antes del amanecer. El camino a la quebrada es lo más cerca del fin del mundo que he estado. El bosque se va volviendo más oscuro, los árboles más viejos y retorcidos, hasta que se abren de golpe sobre un anfiteatro de roca negra. Y el suelo está cubierto de huesos, de todos los tamaños, blanqueados por los años, crujiendo bajo las botas, generaciones de muertes apiladas. El humo del valle sube por las paredes como si la tierra ardiera por dentro, espeso, sin viento que lo mueva. Los ecos ahí son raros, un paso suena 2 veces, una respiración vuelve cambiada. Y en las paredes había marcas viejas, garras pasadas miles de veces por la misma piedra, surcos profundos, y entre ellos formas, casi dibujos, hechos a lo largo de un tiempo que no cabe en una vida humana. Era un lugar antiguo, sagrado a su manera. El padre del monte vivía ahí desde antes de los mapas, desde antes del pueblo, desde antes de nosotros. La palabra tachada en mi mapa viejo tenía sentido al fin, guarida. Y alguien, hacía mucho, había tenido el buen juicio de tacharla y callarse. Llegué cerca del mediodía, y vi la escena que me iba a perseguir el resto de mi vida. El clímax. Después entendí que Ramiro no había improvisado nada. Había estudiado meses de grabaciones, rutas, horarios, olores, senderos. Sabía por dónde pasaba el padre, dónde descansaba la cría, en qué puntos el humo cubría el valle y en qué lugares el eco podía esconder un motor. No era valentía, era preparación. Y había traído suficientes dardos tranquilizantes para tumbar algo que ningún hombre sensato habría intentado tumbar jamás. En el centro de la quebrada había una jaula de acero, pesada, montada ahí mismo, lo bastante grande para encerrar a algo enorme. Y dentro estaba la cría, la que curé, la que envolví con la venda roja. Encadenada al fondo,
todavía con un pedazo de la venda en el hombro, sucia ya, pero ahí. Lloraba ese llanto que yo conocía, más débil, más roto. Y afuera de la jaula, tirado en el suelo de huesos, estaba el padre del monte. Lo habían vencido. Tenía clavados por todo el cuerpo los dardos tranquilizantes, suficientes para tumbar a una manada. Estaba de lado, los flancos subiendo y bajando lento, los ojos ámbar entreabiertos y nublados, peleando contra la droga. El juez del bosque, caído en el barro como cualquier bestia. Y de pie entre los dos, con una jeringa en una mano y un cuchillo en la otra, estaba Ramiro Valdés. Frío, concentrado, terminando el trabajo de su abuelo. No me vio llegar. Bajé entre los huesos sin hacer ruido, el corazón a punto de reventarme. No tenía la escopeta, se la había dejado a Esteban. Solo el cuchillo de monte y la furia. Y una certeza fría, si el padre del monte despertaba antes de que yo acabara, no iba a distinguir entre Ramiro y yo. Iba a ver dos hombres junto a su cría encadenada. Dos cazadores. Tenía que ser rápido. Ramiro se inclinó sobre la criatura caída para clavarle otra dosis. Y me lancé. Lo embestí con todo el cuerpo, lo aparté, rodamos entre los huesos. Era más grande y más fuerte que yo, y peleaba como pelea un hombre que ve perderse todo. Me partió la ceja de un golpe, la sangre me cegó un ojo. Le hundí el cuchillo en el brazo y soltó la jeringa. Forcejeamos por el filo, los dos resbalando en el barro y en los huesos que crujían bajo nuestro peso. Logré ponerme encima, empujarlo, arrastrarlo. Y la jaula estaba ahí, con la puerta abierta, porque él había sacado a la cría para encadenarla mejor y no la había vuelto a cerrar. Lo metí adentro de un último envión. Cerré la puerta de golpe. Y le pasé el candado de acero que él mismo había traído. Ramiro Valdés quedó encerrado en la jaula que construyó para la criatura. Se lanzó contra los barrotes, gritando, ofreciéndome plata, amenazándome, suplicando, todo mezclado. Yo lo miré desde afuera, con la sangre cayéndome por la cara, sin decir una palabra. Y el bosque cambió. El viento se cortó. El olor a pelo mojado llenó la quebrada. El padre del monte se estaba levantando, despacio, peleando contra la droga con un esfuerzo que se sentía en el aire mismo, los dardos cayéndole del cuerpo uno a uno, los ojos aclarándose, y fijándose en la jaula. En Ramiro. En el último nombre, el peor, el que hirió a su cría, la encadenó y lo drogó a él. Ramiro empezó a gritar distinto. Ya no me suplicaba a mí. Le suplicaba a la criatura, como si eso sirviera de algo. No voy a describir lo que pasó dentro de esa jaula. No porque no lo recuerde, lo recuerdo cada noche. No lo describo porque hay cosas que un hombre no debería decir en voz alta, porque al decirlas se vuelven reales otra vez. Solo diré que la jaula que Ramiro hizo para encerrar a un monstruo lo encerró a él con uno. Que fue lento, y que el padre del monte no le apartó la mirada de los ojos ni una sola vez, porque quería que él entendiera, exactamente, por qué. Cuando terminó, hubo silencio. Y en ese silencio, Ramiro, en su último aliento, estiró la mano a través de los barrotes y arrancó el pedazo de venda roja que todavía colgaba del hombro de la cría. Un último acto de rabia ciega, de querer manchar algo, llevarse algo, antes de irse. La venda roja cayó al barro, entre los huesos. El segundo malentendido. Y yo, sin pensar, hice lo más humano y lo más estúpido que pude hacer. Me agaché a recogerla, porque para mí esa venda significaba todo. Pensé, con esa lógica idiota del instante, que si recogía la tela y volvía a curarle el hombro a la cría, podía arreglar algo en medio de tanto horror. Me incorporé con ella en la mano, acercándome a la jaula donde la cría seguía encadenada. Y el padre del monte me vio. Me vio agachado sobre su cría, con sangre en las manos otra vez, con un pedazo de su cría en el puño, otra vez. Y la droga todavía nublándole el juicio, y la furia de lo que acababa de hacer con Ramiro todavía ardiéndole en el cuerpo. Para él, por un instante, volví a ser el cazador. Se movió hacia mí con esa velocidad imposible y su mano me cerró el cuello y me levantó del suelo, igual que aquella noche en la cabaña. Los ojos ámbar, enturbiados y encendidos a la vez, a centímetros de los míos. Sentí sus dientes rozarme la mejilla. Esta vez, pensé, no hay nada que me salve.
Cerré los ojos por segunda vez en mi vida esperando la muerte. Y escuché el llanto. La cría, encadenada, herida, agotada, juntó las últimas fuerzas y llamó a su padre. Y tiró de la cadena hacia mí, no para alejarse, sino para acercarse, para ponerse de mi lado. Y le mostró el hombro. La herida vieja, ya cicatrizando, la que yo curé. El padre del monte se detuvo. Olió la venda en mi mano. Olió la medicina vieja impregnada en la tela. Me olió a mí, largo, profundo, reconstruyendo la verdad otra vez. El hombre que recoge la tela roja no para arrancarla, sino para volver a ponerla. La conducta de su propia cría, que tiraba de la cadena hacia mí en lugar de huir. Vi el momento exacto en que entendió. En que la furia dejó paso de nuevo a ese reconocimiento frío. Me bajó. Despacio, esta vez. Casi con cuidado. Me dejó vivo. Por segunda vez. No mucha gente puede decir que el Padre del Monte la perdonó 2 veces, y yo cargo eso como una bendición y como una condena, porque sé que la tercera vez puede no haberla. Lo que el Padre aprendió. Me quedé temblando frente a él, con la venda roja todavía en la mano. Y entonces hice lo último que me atreví a hacer. Estiré el brazo, despacio, y le ofrecí la tela, hacia la cría. El Padre del Monte la miró. Y la tomó. Con esos dedos enormes y esas garras negras, levantó la venda roja de mi mano con un cuidado que no parecía posible en algo tan grande. Después rompió la cadena de la cría como si fuera un hilo, la levantó, la acunó contra el pecho. Y le envolvió el hombro con la venda. Torpe. Las vueltas desparejas, las garras peleando con la tela. Pero con un cuidado infinito, vuelta tras vuelta, repitiendo exactamente lo que me había visto hacer aquella primera noche en el bosque. Estaba aprendiendo. De mí. Una criatura más vieja que los mapas, aprendiendo de un hombre cómo curar a su propio hijo. No sé por qué, de todo lo que vi ese día, esa fue la imagen que me partió por dentro. No la sangre, no la jaula, no Ramiro. Esa, el monstruo más temible de esos bosques, inclinado sobre su cría, copiando los movimientos de mis manos con una ternura que ningún humano que conocí ese invierno fue capaz de tener. Después me miró una última vez. Y juro que esta vez hubo algo más que reconocimiento. Una tregua. Una frontera trazada entre él y yo, entendida por los dos sin palabras. Se dio vuelta, con la cría en brazos, y se metió en las cuevas oscuras de la quebrada de los huesos. El humo se cerró tras él como una cortina. El informe oficial. Esteban y yo logramos salir 3 días después, cuando la radio, sin explicación, volvió a funcionar de golpe, como si el valle por fin nos dejara ir. Cuando las autoridades entraron, encontraron lo que tenían que encontrar. El campamento, las trampas, las cámaras, los animales muertos, los documentos falsos, la red de tráfico completa, la jaula en la quebrada, y los cuerpos, lo que quedaba de ellos. Hubo investigación. Y hubo, sobre todo, un fiscal, un hombre flaco, de manos quietas, que me hizo sentar frente a él durante 6 horas, en una sala fría de Puerto Lumbre, con la carpeta de fotografías abierta entre los dos. Me mostró cada foto. Elías hundido en el barro con la boca llena de tierra. Bruno en su cepo, rodeado de su anillo de herramientas. El campo vacío con las correas de Julián. Mauro frente a su cámara con los ojos abiertos. Y me miraba después de cada una, buscando algo en mi cara. Señor Arriagada, me dijo al final, golpeando la carpeta con un dedo. 5 hombres, cada uno muerto de una forma que se parece demasiado a lo que ellos le hacían a los demás. Esto no es un animal. Los animales no componen. Esto tiene autor. Tiene intención. Su informe dice ataque animal múltiple, y yo le digo que su informe está incompleto, y que usted lo sabe. Le sostuve la mirada. Le dije que el bosque del sur hace cosas raras con los cuerpos, que el barro, el frío y los carroñeros explican más de lo que parece, que yo solo reportaba lo que vi. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero entre lo que sospechaba y lo que podía escribir en un expediente que un juez fuera a aceptar había un abismo, y los dos lo sabíamos. La verdad completa no cabe en ningún formulario del Estado. Así que cerró la carpeta, suspiró, y dejó constar la versión que se podía dejar constar. Yo firmé mi informe.
Escribí que hubo una operación ilegal de caza y tráfico. Cierto, que el doctor Esteban Rivas fue víctima y fue rescatado. Cierto, que los 5 hombres murieron en lo que era compatible con un ataque animal múltiple, posiblemente de un ejemplar de gran tamaño no identificado. Una mentira a medias. La peor clase de mentira, porque tiene la forma exacta de la verdad y le falta el alma. No conté la venda roja. No conté el llanto. No conté que la criatura entendía, que juzgaba, que cobraba exacto. No conté que me perdonó 2 veces, ni lo que aprendió a hacer con sus garras. ¿Por qué? ¿Quién me iba a creer? ¿Y qué harían si me creyeran? Mandarían más Ramiros. Y no terminaría nunca. Algunas verdades se cuidan callándolas. Esteban nunca volvió al sur. Me escribe a veces, cartas cortas que nunca mencionan aquello de frente. En la última escribió una sola línea: yo también dejo una luz encendida. Y entendí que él tampoco se libró del todo. El final. Han pasado los años. Sigo trabajando cerca de la reserva. Me ofrecieron traslado, ascenso, una oficina tibia en la ciudad. Dije que no. No sé bien por qué dije que no. O sí lo sé, y todavía no me atrevo a decirlo del todo. Cada invierno, cuando la nieve cubre el Valle del Humo, aparecen las huellas. Las encuentro en la mañana, alrededor de mi cabaña, sobre la nieve fresca. Huellas enormes, de algo que camina a veces en 4 patas y a veces en 2. Y junto a ellas, otras más pequeñas. La cría, que cada año vuelve, y cada año sus huellas son un poco más grandes que el invierno anterior. Algún día serán tan grandes como las del padre. Algún día habrá otra cría, y otras huellas más chicas todavía, y la cuenta seguirá pasando de generación en generación, conmigo o sin mí. No se acercan a la puerta. Se quedan dando vueltas a una distancia exacta, siempre la misma, y después se van. No es una visita, no es amistad. No me hagan decir que es amistad. Y cada cierto tiempo, en la peor noche del invierno, cuando el viento se corta de golpe y el silencio se vuelve espeso, aparece la tela roja, atada a la manilla por fuera, clavada en la madera, dejada sobre el umbral, en la nieve. Una tira de tela roja. La entendí hace mucho. Es muchas cosas a la vez, y ninguna es bonita. Es frontera, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Es memoria, yo no olvido lo que pasó, y él tampoco. Es deuda, una cuenta abierta que nunca se cierra del todo. Y es advertencia, lo que les pasó a esos hombres me podría pasar a mí, ante el más mínimo malentendido. La venda me salvó 2 veces. La tercera no tiene garantía. Pero hace 3 inviernos pasó algo distinto. Algo que cambió la forma en que duermo, o en que no duermo. Esa noche cerré con doble pestillo, como siempre. Atranqué la lona, revisé las ventanas. El viento se cortó cerca de las 3, y yo me quedé quieto en la cama, escuchando, como me enseñó el miedo a escuchar. No oí pasos, no oí la respiración, no oí nada. Por la mañana, la nieve alrededor de la cabaña estaba lisa, sin una sola huella. Suspiré aliviado, pensé que por fin me dejaban en paz. Y entonces fui a la mesa a calentar el agua. Y ahí estaba, sobre la mesa, adentro, en el centro de la madera, donde no podía haber llegado sola, donde yo no la había puesto. Una tira de tela roja, doblada con cuidado. La puerta seguía con doble pestillo. Las ventanas, cerradas por dentro. La nieve de afuera, intacta. Estuvo adentro. Mientras yo dormía. Esa criatura que pesa más que un caballo. Esa criatura que arrancó una puerta de fierro de sus bisagras la primera noche. Había entrado a mi cabaña sin un ruido. Había caminado hasta mi mesa a centímetros de mi cama. Me había mirado dormir. Y se había ido sin despertarme, sin dejar huella, sin necesidad de romper nada. Porque ya no necesita romper nada. La puerta es para los extraños. Y yo, para bien o para mal, dejé de ser un extraño la noche que metí las manos en la herida de su cría. Quería que yo lo supiera, que entrar o no entrar dependía solo de él. Que la frontera no es mi puerta, sino esa cuenta antigua que sigue equilibrando cada invierno. Y que el día que la balanza se incline, ningún pestillo del mundo va a importar. La gente todavía me pregunta qué clase de animal pudo hacer aquello en la reserva Valle del Humo. Y yo todavía respondo lo mismo.
Un animal con una razón. Lo que no les digo es que esa razón vive todavía allá arriba, entre el humo y los huesos, con los ojos del color de la miel encendida, que recuerda cada rostro, cada daño y cada cura. Que recuerda mi puerta, y que puede cruzarla cuando quiera. Por eso, cada invierno, cuando la nieve cubre el valle del humo, dejo la luz del porche encendida. No para espantarlo. Eso ya lo aprendí. La dejo encendida para que, si alguna noche decide entrar otra vez, vea bien mi cara dormida, y no la confunda, ni por un segundo, con la de un cazador.